Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. El negocio de los seguros es uno de los más antiguos de la humanidad. No el más antiguo, ese ya sabemos cuál es, pero uno sí, muy antiguo. Desde que existe la propiedad privada, los seguros han tenido sentido para protegerla. Las instituciones sobre las que asentamos nuestras vidas hoy día están basadas en mayor parte en contratos de seguro. El Estado, por ejemplo, empezó siendo un seguro de protección. Hoy también pagamos porque nos proteja, pero bueno, digamos que la prima en muchos casos se ha ido de madre. Casi todos los instrumentos financieros se crearon también como seguro. Los futuros, las opciones se inventaron para proteger el valor de un activo de la incertidumbre del tiempo. Se puede decir así que los seguros son una muestra del avance de una sociedad. Por eso es extraño, preocupante incluso, ver que cada vez se están asegurando menos cosas. El mañanero de hoy lo quiero dedicar a la situación que está llevando a cada vez más personas a no asegurar su propiedad o sus propiedades y el papel de Bitcoin como el seguro estándar que vale para todo y cómo el mercado se está tomando esto. Ahora entramos, recordad que podéis suscribiros a la newsletter en la página web del podcast y así os mando un mail los sábados. ¿Quién no quiere recibir un mail mío un sábado? Tras un par de años en los que la inflación fue uno de los temas importantes, digamos que ha caído un poco en el olvido. Ya no se trata tanto la cuestión de la inflación. De hecho, la bajada de la inflación desde esos niveles que ahora recordamos como locuras de 9%, por ejemplo, ha creado en la población la idea de que la batalla está vencida. Todo lo que no sea un 9, un 8, un 7% de inflación indica que la cosa va bien y que es cuestión de tiempo que esta inflación llegue al 2%, donde supuestamente debe estar. Digamos que las cosas están mal, pero han mejorado. Ese podríamos decir que es el pensamiento general al respecto. Es más, los últimos discursos desde la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, apuntan a que un 3% de inflación igual es lo que tenemos transitoriamente. Y bueno, a pesar de hacer esos anuncios o esas declaraciones, digamos que no se ha causado ningún revuelo. La gente asume y acepta un 3% como algo bien. Como digo, todo lo que no sea un 9, pues está bastante bien. Es un poco como ese chaval al que sus padres regalaron una bicicleta porque venía de suspender todas y esta vez solamente le han quedado 4. Pues bien, chaval, toma, un premio para ti, disfrútalo, buen chico. Bueno, pues algo parecido parece ser lo que está pasando con el tema de la inflación. Y esto al Banco Central Americano le viene genial, porque necesitan financiar el gasto desenfrenado del Tesoro. Yellen, como sabéis, la que está al cargo del Tesoro americano, el que se dedica a gastar por parte del gobierno americano, está pidiendo prestado a un ritmo anualizado de unos 3 trillones de dólares, que está bastante bien. La inflación, como sabemos, reduce el valor real de lo que el gobierno debe, así que digamos que le viene bien al Tesoro americano. Y Charlie Munger siempre decía, en paz descanse, siempre decía que cuando no sepas quién está detrás de algo, mires a ver quién es el que se beneficia de ello. Usando este modelo mental, puedes hacerte una idea de quién está ayudando a que la inflación se quede con nosotros. Y podrán hacer esto tranquilamente, mientras que a la mayoría de gente le vaya bien económicamente. Y los números, de nuevo agregados, muestran que la cosa va bien. Mayormente. Matt Klein, analista financiero especializado en el estudio de métricas de consumo, analizaba recientemente los números en Estados Unidos y llegaba a la interesante conclusión de que, cito, los problemas de los hogares más pobres podrían estar perdiéndose en los datos agregados. Pero a pesar de eso afirma que su sospecha es que a la gente en realidad le va bastante bien. Ok, pues nada, Matt, todo bien entonces, sigamos con nuestras vidas. Ya hemos visto en otros mañaneros cómo esa imagen positiva agregada puede no casar con la situación de las clases bajas o medias. Pero en particular, como decía al principio del mañanero, si tan bien le va a todo el mundo o si están bastante bien, ¿por qué están dejando de asegurar su casa y su coche? La inflación, también,
como tantos otros datos, es un dato agregado, que cuenta para su cálculo con muchos precios distintos. Es decir, el dato de inflación no significa que todos los precios estén subiendo al unísono a un ritmo constante, en este caso del 3,2%. Habrá unos que suban más y otros que suban menos. Uno de estos precios nos ocupa especialmente hoy. Como dice Forex Hedge, cito, cuando las reaseguradoras se adaptaron a la nueva realidad de tipos de interés elevados, aumentaron considerablemente las primas que cobraban a las aseguradoras para recuperar sus pérdidas, volver a ser rentables y reconstituir sus reservas. Esto significa que ahora las aseguradoras tienen que cobrar primas más altas a los clientes para cubrir los siniestros más caros y los pagos más elevados a las reaseguradoras. El resultado es un aumento generalizado de los costes de los seguros desde el automóvil hasta el hogar. Cierro cita. ¿Y de qué tipo de aumento estamos hablando aquí? Forex Hedge de nuevo dice, cito, en muchos mercados las primas de los consumidores han subido un 40% solo en el último año. Como las empresas también pagan primas cada vez más elevadas, suben sus propios precios para cubrir estos costes, lo que significa que los aumentos de precios se extienden lentamente al resto de la economía. Cierro cita. Un 40% por el lado de los seguros es, como te puedes imaginar, o como puedes ver, bastante más elevado que ese 3,2% de inflación agregada. Y explica por qué el 12% de los propietarios de viviendas en Estados Unidos no tenga seguro de hogar, según una encuesta realizada en 2023 por el Insurance Information Institute y Munich Re. Y alrededor de la mitad de esas personas que dicen no tener seguro, declaran tener además unos ingresos familiares anuales inferiores a $40.000. Total, que muchas personas están decidiendo no comprar un seguro para su casa. Lo mismo ocurre con el sector automovilístico. Muchas personas están decidiendo no comprarse un seguro para su coche, a menos no un seguro extraordinario que les cubra todo, sino si acaso lo básico para que les dejen circular. Y eso además lo estamos viendo ocurrir más entre aquellos, claro, que tienen menos recursos. Por tanto, si recapitulamos un poco la situación hasta este momento, tenemos un nuevo objetivo de inflación mayor que el anterior, uno que está, como digo, más cerca del 3 que del 2, que ya era malo de por sí, pero bueno, en este caso sería pues peor, claro. Y una economía que parece estar bien, pero al tiempo está expuesta al más mínimo revés. Hace poco vi la película de Dune, igual tú la has visto. En esa película, como en la película de los Vengadores en la que el Doctor Strange tiene que mirar a ver qué hacer, en ambas se presenta a un protagonista que es capaz de ver el futuro y observando los millones de posibles futuros en los que todos mueren, encuentra una posibilidad entre millones en la que todo va bien. Bueno, pues el Banco Central americano parece ser que está jugando a algo parecido. Un futuro que presenta miles de posibles futuros y en todos ellos la cosa explota menos en uno de ellos. Y ese es el que están tratando de conseguir. Fuera del cine, claro, ese plan de tratar de alcanzar el futuro positivo entre millones de futuros que acaban en devastación, pues no tranquiliza a nadie. Por eso, quizás, al tratar de explicarse lo que ha pasado con el precio de Bitcoin en los últimos meses, en Fringe Economics no se centran tanto en los ETFs, que como sabéis se dice, no, han venido los ETFs y entonces ha subido el precio de Bitcoin. Pero bueno, eso solamente está tratando la cuestión de cómo de accesible es comprar Bitcoin. Entonces Fringe Economics se aleja del tema de los ETFs, se aleja también de la cuestión del halving, que de nuevo simplemente afecta a la oferta en este caso y no tanto a la demanda, y razonan, por tanto, el alza reciente de Bitcoin de la siguiente manera tan explícita. Así que cito directamente lo que dicen en Fringe Economics. Cito: deja de ver Bitcoin como un activo de riesgo y empieza a verlo como una puta alarma de incendios. Cierro cita. Si ves Bitcoin, como dicen en Fringe Economics, como un indicador de lo desanimada que está la gente con todo el sistema fiat y de mercado tal y como está hoy en día, se puede explicar que desde particulares hasta gobiernos estén decidiendo comprar un activo que, seamos sinceros, no deja de ser el primer activo digital escaso de la historia y, por tanto, no está exento de riesgos. Concluye Fringe Economics, cito: creo que el precio de Bitcoin está enviando un mensaje muy fuerte. Todo el mundo sabe que todo está roto y nadie sabe
qué hacer al respecto. Es por todo esto que Bitcoin parece ser que se está mostrando como el seguro que la gente sí que está dispuesta a comprar. Dejadme 30 segundos para hablaros de dos cosas. Y luego quiero hablar de más cosas sobre MicroStrategy que no deja de acaparar portadas, de un ejemplo del efecto Cantillon que me ha parecido muy notable y de los riesgos de depositar tu Bitcoin como préstamo o bueno, como depósito en un servicio centralizado. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin en la página web unpodcastsobrebitcoin.com y así os mando un mail los sábados. El sábado pasado mandé uno sobre la energía y concretamente sobre la devastación de... Me está gustando esa palabra hoy. La devastación del sistema eólico y cómo Bitcoin puede ayudar aquí. Si te mola el tema de las renovables, te habría gustado. Si no has recibido, pues mala suerte, pero puedes recibir el siguiente. Suscríbete. Puedes también comprar Bitcoin a través de Relay y si lo haces, pues me ayudarás si usas el enlace que está en la descripción y además te ayudarás a ti mismo, pues así podrás comprar Bitcoin de manera fácil, sencilla, rápida e incluso barata. Pues ese enlace te da un descuento y puedes también comprarte una Bitbox para el almacenamiento y la autocustodia de tu Bitcoin para que estés seguro en ese pequeño USB tan molón que hace Bitbox. Puedes comprarte uno de estos y recibirlo en un par de días, así que autocustodia a todo el mundo. Hablemos de MicroStrategy. No pueden parar de hablar de Michael Saylor y MicroStrategy. Yo busco noticias todos los días para abordar con vosotros, para tratar que tengan que ver con la situación financiera, económica y Bitcoin, y casi todo lo que encuentro es a Michael Saylor hablando de que está comprando Bitcoin. Me recuerda un poco a cuando se lanzó Grayscale, la versión 1.0, no sé si vosotros estabais allí, pero Grayscale, antes de ser un ETF, era un trust donde la gente compraba Bitcoin y metías Bitcoin, pero luego ese Bitcoin no podía salir. Bueno, pues de alguna manera, cuando ese instrumento se lanzó, mucha gente compró Bitcoin a través de él y el Bitcoin dentro de Grayscale subió mucho de precio. Valía mucho más un Bitcoin dentro de Grayscale que un Bitcoin fuera de Grayscale. A día de hoy vale más un Bitcoin dentro de MicroStrategy que un Bitcoin fuera de MicroStrategy. Y esto es porque MicroStrategy, bueno, a diferencia de Grayscale en este caso, lleva a cabo una estrategia de apalancamiento barato, es decir, deuda barata en dólares para comprar Bitcoin escaso. Y está haciéndolo bastante bien, por eso supongo que acapara portadas. Al final, si el río suena, es que agua lleva. Bien, pues MicroStrategy con una subida del 145% en lo que va de año ha dejado a todos los demás activos en la cuneta y con bastante diferencia. Con una capitalización de mercado de 30.000 millones de dólares, empieza a ser bastante notable su tamaño y a apuntar seriamente al Standard & Poor's 500. De hecho, desde que se embarcó en esa estrategia de comprar Bitcoin para su balance, en 2020, que no hace tanto, ha subido un 1089%, que no está nada mal. Y esa estrategia parece ser una que Saylor va a continuar a futuro y decía recientemente que comprará Bitcoin para siempre. Cosa que, bueno, viendo lo que está haciendo, pues realmente no sorprende a nadie. Y viendo lo que está levantando en dinero fiat para comprar Bitcoin, tampoco sorprende. Pocos días después de completar esa oferta de 800 millones de dólares en pagares convertibles, MicroStrategy anunció que iba a emitir otros 500 millones de dólares en nuevos pagares convertibles. ¿Por qué emite tantos pagares convertibles? ¿Por qué emite tanta deuda MicroStrategy? Bueno, pues porque se la compran a manos llenas. Emiten y siempre les sobrecompran, es decir, siempre les permiten a Saylor y su empresa vender más bonos de los que, bueno, vender los mismos bonos que intentan vender, claro, pero a mejor precio del que pensarían vender. De hecho, la primera oferta tiene un tipo de interés, la primera oferta de esos bonos tiene un tipo de interés del 0,625 anual. Vete tú a pedir una casa, a ver qué tipo de interés te dan. Seguro que no es el 0,625 anual. Por tanto, Saylor está literalmente pidiendo prestado dinero a menos del 1%, con la inflación al 3% y los tipos al 5%, para comprar Bitcoin. Es por esto que la gente no deja de hablar de MicroStrategy. Claramente, muchos lo ven como algo negativo, muchos lo ven como algo que es un poco burbujístico, pero la realidad es que está pidiendo dinero y le está pagando menos de un 1% por este dinero en un contexto de inflación al 3%, como digo, y tipos al 5% para comprar Bitcoin.
O sea, es que es espectacular. Está al nivel de lo de Tether, más o menos. Y como digo, algunos ven aquí una burbuja que acabará explotando, otros miran el balance de MicroStrategy y lo que ven es que cada vez hay más Bitcoin por acción, lo cual es a todas luces positivo y puede ser lo que explique por qué el Bitcoin dentro de MicroStrategy vale más que el Bitcoin fuera. Por tanto, hay razones para seguir la estrategia de MicroStrategy y seguro que otras empresas también lo están haciendo, que es para mí el tema importante y es que otros estarán pensando qué estoy haciendo con mi vida, que no estoy haciendo lo que hace Saylor. Cuanto más tiempo funcione esto, más perspectivas hay de que esto ocurra. De hecho, podrías pensar incluso que los ETFs de hoy son el producto del ETF de Grayscale, ese Trust, que no era un ETF, pero que ganó increíbles, ingentes sumas de dinero con ese instrumento financiero y seguramente de esa manera incentivó a BlackRock y compañía a lanzar su ETF y a empujar por él, pues vieron que se podía ganar mucho dinero ofreciendo a los inversores la posibilidad de comprar Bitcoin de manera fácil. Y quiero hablar de un ejemplo del efecto Cantillon que he encontrado en la prensa española hoy día. Un efecto Cantillon que, como sabéis, es esa cercanía a la creación de dinero que digamos, beneficia a unas empresas y a unos actores dentro de la economía y perjudica a otros que se encuentran con el dinero mucho más tarde. Bueno, pues en este sentido quiero referirme a la que es una lucha por la creación, por el desarrollo, por el lanzamiento, por la apertura de nuevas electrolineras, que son estas gasolineras eléctricas, y una lucha por la cual Iberdrola, Endesa y Repsol están peleando. Las energéticas, estas Iberdrolas, Endesas y Repsoles, lanzan planes y alianzas para desplegar masivamente, dice el periódico de Expansión, enchufes para los vehículos eléctricos, eclipsando a Tesla, Ionity, Wenea, Eranovnuse, Zunde, bueno, un montón de empresas pequeñas que se estaban dedicando a esto hasta que los grandes llegaron. Iberdrola y Endesa, las dos mayores eléctricas en España, y Repsol, la mayor petrolera, se han enzarzado en una batalla sin cuartel para hacerse con el poder en la red que se está creando de puntos de recarga para vehículos eléctricos, poniendo así patas arriba este mercado. Viendo esto piensas, la competencia qué bonita, pero no tanto cuando lo que hace esta competencia es competir por el dinero del ciudadano y no tanto competir por un mercado que exista a día de hoy. ¿Qué hace que las grandes petroleras y energéticas se metan a este negociado? Bueno, pues básicamente las ayudas, los incentivos, los subsidios que llegan o que pueden llegar hasta casi 1 millón de euros por electrolinera. Y claro, viendo esto, ¿qué hacen las grandes empresas que tienen equipos y suficientes personas trabajando ahí? Pues básicamente instruir a todos en que exijan, que pidan estos subsidios para así montar sus electrolineras en esos sitios donde, en esas gasolineras que ya tienen puestas en marcha y, bueno, fácilmente hacerse con el dinero del ciudadano que, como digo, está detrás de esos subsidios que incentivan este negocio. Al hacer esto, lo que vemos es que esas grandes empresas, con mayores medios para aprovecharse de esto, pues desplazarán poco a poco a esas pequeñas empresas que fueron más flexibles, más dinámicas cuando esto empezó y se aprovecharon, sí, de este mercado, pero que ahora poco a poco irán saliendo empujadas por las grandes empresas que se pueden beneficiar más fácilmente de estos incentivos y subsidios, pues tienen más capital, ya sea capital humano y otro tipo de capital para aprovecharse de esto. Así vemos, pues eso, las grandes empresas desplazando a las pequeñas y a futuro, finalmente, causando mala inversión. Pues todo lo que sea competir por subsidios, lo que implica es que muy probablemente se creará mucha más oferta de la que realmente se necesita. Esa oferta o esas electrolineras no se usarán y no darán dinero, y una vez que se acaben los subsidios, pues se cerrarán y ya está. Y será otro ejemplo más de recursos mal empleados gracias a la labor del gobierno. Chachi piruleta. Bien, cerremos el mañanero hablando de Fred Krueger, que es la última víctima de los maximalistas de Bitcoin. Fred Krueger, he hablado de él antes, en otros mañaneros, es una persona que ha descubierto el valor de Bitcoin, no diría recientemente, pues parece ser que ha tenido Bitcoin durante un tiempo, pero sí que ha descubierto las bondades del evangelismo sobre Bitcoin y entonces ha empezado a hablar mucho sobre Bitcoin. Yo, como digo, he tratado algunos de sus discursos recientes y lo último que ha hecho ha sido meter Bitcoin en ShapeShift, que es
un smart contract dentro de la red de Tor, creo, que permite, pues eso, depositar Bitcoin ahí y conseguir préstamos en Bitcoin. Hizo esto y lo comentó en Twitter para escarnio público, pues al final, claro, la gente le dijo, a ver, muchacho, cuidado con poner mucho Bitcoin en estos contratos porque no es muy seguro que tú no tengas la custodia de tu Bitcoin y la dejes en un sitio que se dedica a prestar probablemente tu Bitcoin a otros lugares y que puede en algún momento quebrar y que tú pierdas el acceso a tu Bitcoin, como ha ocurrido tantas otras veces con otros sistemas. Es verdad que este de ShapeShift que está usando Kruger es descentralizado, hasta donde yo sé, bueno, descentralizado in name only un poco, pero al menos no es tan centralizado como un Celsius o un BlockFi, que sabemos implosionaron en mercados anteriores. Pero bueno, es bueno que en cada ciclo, como vemos, se repitan estos errores o estos potenciales errores, porque recuerdan a todo el mundo la situación y los riesgos. Al final, tú puedes depositar tu Bitcoin en otro sitio, simplemente tienes que saber que en el momento en el que haces esto, pues pierdes las claves y según donde estés depositando, pues tu Bitcoin puede acabar en manos de vete a saber quién, que luego quiebre y no devuelva tu Bitcoin, y si no, tu Bitcoin no es devuelto, pues tu Bitcoin se ha perdido. Es un riesgo que siempre existe cuando te desprendes de las claves de tu Bitcoin, ya sea porque las depositas en un sitio que parece seguro o porque las depositas en un banco que te da un interés o que te permite tomar un préstamo de más Bitcoin sobre tu Bitcoin. Bueno, en todos los casos existe un riesgo y es por eso bueno que estas cosas ocurran, para que la gente recuerde, que recapacite y se dé cuenta de que nada es gratis en este mundo, así que cuidadito con eso. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que William Grover Williams, piloto de Fórmula 1, ganador del primer Gran Premio de Mónaco y al tiempo, o posteriormente, espía para los ingleses en Alemania, donde su vida acabó en un campo de concentración en 1945. Me ha parecido muy interesante la vida de este William Williams porque es curioso dónde te pueden llevar las circunstancias. Su vida, como digo, empezó siendo pues la de típico apasionado por los coches, llegó a ser, como veis, primer campeón del Gran Premio de Mónaco y luego de ahí su carrera dio un giro debido a la Guerra Mundial que le llevó a ser espía en territorio enemigo y acabar muriendo en un campo de concentración como no sé cómo se llama estos, ¿no? Enemigo capturado. Bueno, las circunstancias que una persona vive durante su vida y que pueden llevarle pues, por diferentes lugares. Hoy hemos visto que las circunstancias cambian en la situación económica y tenemos que preguntarnos, o podemos preguntarnos, qué puede hacer o qué nos puede llevar a hacer las nuevas circunstancias que nos encontremos. Ayer, de hecho, estuve hablando del libro de Mandibles en el club de lectura de Prometea. Habrá otra sesión de estas, lo digo porque ese libro aborda un poco estas situaciones también. Bueno, espero que os haya gustado. Buscadme en Twitter, @alberto_mera, suscribiros a la newsletter, comprad Bitcoin si queréis, claro, a través de Relay y guardadlo en una Bitbox para mayor autocustodia de vuestra riqueza. ¡Hala! Por aquí ya estaría.